Nosotros seguimos sosteniendo la apuesta que hicimos en el origen, en el horizonte de poner en trabajo con todo lo que eso significa, aforismos, matemas y neologismos. En esa línea queremos agradecer nosotros a los invitados de hoy y los anteriores, invirtiendo lo que suele suceder, porque la invitación del foro incluye un trabajo sobre la propuesta, y es en ese marco en que nosotros esperamos la aceptación. Esto implica aceptar un dispositivo, textos muy breves, y luego incluirse en una conversación, la que pueda producirse, para, bueno, me vino una frase de Marie Bardet, una doctora en filosofía y bailarina, que dice: interrogar las contradicciones no para deshacerlas en nombre de un principio, sino para seguir las curvaturas conceptuales de sus tensiones. Eso es lo que intentamos proponer. Simplemente para darle ya mismo la palabra, porque es tarde, a los invitados, aprovecho para volver a invitar a todos los miembros de la escuela que así lo deseen, que deseen tomar la palabra, que se comuniquen con nosotros, ¿sí? Así que ahora la palabra la tienen nuestros invitados. Por el viejo y clásico orden alfabético comienza Cristina Ochoa. Bueno, gracias Ale, buen día a todos. Agradezco la invitación a participar en el foro, especialmente a Ale, que me cursó la invitación y que hizo de esta una nueva circunstancia para que nos encontremos trabajando. Y renuevo el agradecimiento al foro, no solo por sostener este espacio, haber convocado, darnos este espacio de interlocución, sino por el enorme trabajo que llevan adelante en la convocatoria misma. Me parece que las frases que nos hicieron llegar y que nos hacen llegar en cada oportunidad son una muestra de ese inmenso trabajo. Bueno, que la convocatoria sea interrogarnos en el marco de la formulación "no hay relación sexual", indica una posición de lectura que hago propia. Escribí para ajustarme a los 10 minutos que nos pidieron. Propongo leer las frases de Lacan pertenecientes a diferentes momentos de su enseñanza, como eso que insiste en el intento de transmitir lo imposible de decir. Entiendo que la ilusión del último Lacan, pensado como progreso, reniega precisamente de esa insuficiencia estructural. Aunque la enseñanza oral nos enfrenta siempre a algo de la incógnita y nos obliga a hacer un trabajo de traducción entre las versiones escritas y entre las lenguas, Miller agrega un plus a la dificultad. Él no explicita, aunque acepta esta cuestión, no explicita los puntos en que ha debido tomar una decisión en alguna traducción, que siempre sabemos es una interpretación. Si sumamos a ello la suposición de una versión oficial, se ha alimentado el equívoco, o por lo menos la posibilidad de preguntarnos por ello. Hago una puntuación de algunas líneas que quisiera pensar con ustedes. 1. La primera frase nos dirige al seminario 8. ¿Se acuerdan? Amor es dar lo que no se tiene. El cual fue anunciado, el seminario, como la transferencia en su disparidad subjetiva. Sigue el título, su pretendida situación, sus excursiones teóricas. Lacan comienza el seminario de este modo: la transferencia en su disparidad subjetiva. Él explicita, ¿no?, la elección de esta palabra, disparidad, porque dice que va más lejos que la simple noción de una disimetría entre los sujetos. Explicita que se levanta desde el principio contra la idea de la intersubjetividad. Sería muy apresurado poner en serie el que se haya forcluido del título esa disparidad explicitada por Lacan, y el hecho de que suela decirse la frase con un agregado que pareciera que pudiera completarla: el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. En la sesión, estamos en el seminario 8, del 23 de noviembre del 60, digo las fechas
porque según las traducciones a veces tienen el número de clase diferente. Entonces, en la sesión del 23 de noviembre del 60, Lacan plantea la cuestión de la pérdida de objeto en relación a la oralidad, el pasaje por la analidad como el tiempo de cesión del objeto y constitución del objeto de don. Articula entonces los avatares pulsionales en relación a la demanda del otro, en la que ya aparece la posibilidad del rechazo como signo de algún sujeto en juego. Disculpen, se me partió algo de la pantalla y me molesta no verlos. Está conceptualizada la articulación entonces de lo pulsional con la cadena significante. La caída del ser y del tener es leída como condición de la cesión del objeto en el campo del otro. Retomando la línea argumentativa del seminario 4 sobre la relación de objeto, formula: el amor es dar lo que no se tiene. Está anudando el dar con la dimensión del don, que como signo de amor trata de lo que no tengo, dice, y por ello me faltas, lo que no tengo y por ello me faltas. Anuda algo de la relación al otro. Volviendo al seminario 8, en la clase siguiente, la del 30 de noviembre, se detiene en el análisis de la fase fálica como el encuentro con lo irreductible de la roca viva. Encontramos entonces la castración como límite que anuda lo que será irremediable desencuentro, y en consecuencia la repetición como intento de reencuentro y la apertura a una posición deseante. Retoma la formulación de la incompletud en el campo del otro y lo articula con el falo simbólico como el significante que nombra el significante que no hay. Falo simbólico que diferencia del efecto de significación fálica que metonimiza en la cadena lo que puede significantizarse de la sexualidad. ¿Sería excesivo o será excesivo decir que aparecen articulados en el grafo? No todo, por supuesto, pero sí en su complejidad: demanda, deseo, amor y objeto signo de goce. 2. Habiendo dicho que desde el inicio planteó la disparidad, juega con diferentes versiones sobre la creación. Dice, no sé si recuerdan, en el comienzo era el verbo, en el principio fue el acto, en el comienzo del mundo humano ante todo estaba la praxis. Las referencias a las Santas Escrituras, al Fausto de Goethe, que es el que citado por Freud en el final de Tótem y Tabú, y a Marx, no pueden no interrogarnos, ¿no? Él dice que, primero diría, parece una puesta en juego, esa es una lectura mía, una puesta en acto de lo que es la función del analista como intérprete en la disparidad de los lenguajes. Entonces él dice, estos tres enunciados podrían pensarse en apariencia incompatibles, pero importan no en cuanto a su valor de enunciado, sino en cuanto a su valor de enunciación. Como tal, introducen, por un lado, el ex nihilo, la nada del inicio, pero muestran ese punto de inicio como enlace entre la creación y la palabra. Ahora, después de decir esto, al mismo tiempo, acentúa un rasgo diferencial, ¿no?, en relación a lo que es el punto de partida para nuestra práctica. No se trata de ninguna teorización como punto de inicio. Lo que dice es, se trata del núcleo de nuestra experiencia. Acentúa lo de experiencia. Y entonces aparece que en el comienzo de la experiencia analítica fue el amor. Una vez que plantea este inicio, ¿no?, incluye nuestro mito fundacional, ¿se acuerdan? Freud, Breuer, Anao. Pero lejos de desviarse por allí, vuelve sobre la ética del psicoanálisis, poniendo en el centro lo que Freud llamó el núcleo de nuestro ser, y él traduce como vacío inquebrantable. Es ahí donde introduce a Sócrates como el que viene a encarnar, el que apuesta a sostener la pregunta que hace a la estructura de todo sujeto parlante. O sea, afectado por el duelo por la inmortalidad. Es el que sostiene la incógnita.
bueno, ahí, por otro lado, y en ese punto, introduce lo que y enuncia por primera vez, hasta donde yo leo, su fórmula que recibe su propio mensaje en forma invertida. ¿No podríamos plantear ya allí el eje que entiendo atraviesa las tres formulaciones propuestas para hoy, ¿no? 3. Lacan extrapola para el amor una fórmula que en el texto de Platón no se refería directamente al amor, sino al discurso. ¿Se acuerdan el discurso de Diótima? En los diálogos, Sócrates encarna ese lugar, el del no saber constituido como tal, como vacío, como llamado del vacío en el centro del saber. Partiendo de la suposición de lo agalmático en el lugar del amado, insistirá sobre el efecto en el sujeto deseante por el encuentro con el deseo del otro. En esta articulación entre amor y saber, destaquemos que el amor es articulado como una metáfora. Lacan compara este movimiento con la mano que se adelanta para atizar el leño que de pronto se enciende. La mano que se tiende, lo hace hacia un objeto. La mano que surge al otro lado es un milagro. El subrayado está puesto en la operación de sustitución. Se trata de la sustitución del erómenos, el amado, por el erastés, el amante, alguien que no lo es. Tal vez este no ser, pero no ser producto de la sustitución de estos lugares, tal vez este no ser, que alude a una función, a la sustitución de lugares y a cierta inadecuación, haya también aportado al malentendido. Hacemos una propuesta en una dirección contraria. ¿No podríamos leer esta función vaciadora, como la llama Lacan, este rechazo a poder serlo, en serie y como una anticipación a lo planteado en el seminario aún? Te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. 4. En el seminario 5, las formaciones del inconsciente, es cuando Lacan plantea por primera vez amar es siempre dar lo que no se tiene. Encontramos allí otro sitio donde pensar tal vez el origen del malentendido, pero no en cualquier traducción. En la versión de Sewil, la versión taquigráfica de Sewil, no la voy a leer en francés, digamos, se podría traducir como: de lo que se trata, según la definición misma del amor, de dar lo que no se tiene, es de dar para el hombre lo que no tiene a un ser que no tiene lo que él no tiene, es decir, que no tiene el falo. Paidós traduce: de lo que se trata para el hombre, de acuerdo con la propia definición del amor, dar lo que no se tiene, es de dar lo que no se tiene, el falo, a un ser que no lo es. Es el único lugar donde encontré la frase escrita así. Más allá de los atolladeros a los que nos enfrentan siempre las traducciones, y más aún la de Miller, podríamos incluir además la interrogación en relación a los deslizamientos hacia la dimensión del ser cada vez que se plantea la cuestión en términos de el hombre o la mujer. Bueno, para la primera vuelta, hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Aparte, gracias por haber cumplido con lo acordado con el tiempo. Gracias, Mariela, mi colega del foro, porque mi torpeza hizo que no leyera en el origen las frases propuestas para hoy, y Mariela las puso en el chat. Así que el que no las tenga presentes va al chat y tiene la propuesta para hoy allí. Bueno, fenómeno, continuamos con Martín Trigo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que se escuche bien. En principio, agradecer tanto a la comisión directiva por sostener la propuesta de este espacio, y al foro, a los integrantes del foro por la invitación y por los que nos están convocando, incitando a trabajar, y desde el lugar desde el que lo hacen, que me parece que es muy productivo y nos viene muy bien en la práctica de escuela que realizamos. Bueno, voy a tratar de salirme al tiempo propuesto, y para eso entonces escribí, así
no nos deslizamos, es un tema que da para mucho, que es muy amplio, y dado los aforismos que se plantearon para hoy, a mí la primera asociación que vino cuando se planteó el trabajo para revisar hoy es que me interesaba interrogarlos a partir de lo verdadero del amor y no tanto desde ya la consabida función de engaño. En una de las clases del seminario de la transferencia sugeridas para hoy, Lacan coloca al amor en la misma zona que la doxa. Pertenecen a un tipo de praxis en la que el discurso es verdadero sin que el sujeto pueda saberlo. Ubiqué entonces los aforismos propuestos como frases que a Lacan le permitieron ubicar un punto de apoyo, de descanso, en el recorrido que hace una progresión de su enseñanza, como lo propone Isidro Beck. A esta enseñanza la entiendo así, como las diversas vueltas sobre aquello en lo que se soporta la experiencia del análisis, que invita a cada analista a formular su modo de discernir los efectos que sobre él produce dicha experiencia. Lo inacabado, lo que se produce en el más allá de cada articulación posible del saber, arroja un resto que bien vale como causa para un nuevo decir. Un decir singular con el analista implicado en la transmisión de su praxis y atravesado por la contingencia del habla, del acto de hacerlo público. Freud nos ha advertido en sus escritos técnicos que, si bien en la transferencia se produce una neurosis artificial, esta no es menos verdadera que aquella que el paciente involucra en el devenir de sus lazos y en el padecer de sus síntomas. La misma valoración le da a ese amor que estructura la transferencia, como motor y obstáculo de la cura. Es un amor, digámoslo así, verdadero. Hablar de amor es uno de los modos privilegiados en el que la definición "no hay relación sexual" funciona por lo menos en dos vías. Una como causa de lo que hace hablar ante la imposibilidad de escribir la no existencia de la relación sexual. Y también en el hablar de amor y sentir amor como modos en que el parlete tramita un desencuentro radical, constitutivo, que formulamos de diversas maneras. Entre otras, podríamos decir, la que se palpita afectados por la palabra, dado que es solo en sus sonidos y de ellos, en los ecos en el cuerpo, que la vida se hace pasión y anhela el buen encuentro. Un hilo recorre los aforismos propuestos que se enhebra desde un vacío imposible de colmar. En el seminario 8 de 1961, como se nos propone, interesado por desplegar una nueva articulación de la transferencia y dialogando con los reduccionismos a la que la habían llevado los post-freudianos, Lacan se decide por resituar el amor comandado por el deseo. Si bien en diversas clases del mismo seminario apoya sus avances en las cualidades de la pulsión e inclusive desde allí vislumbra la ecuación fantasmática en la relación al otro, el análisis del banquete le permite ubicar el vértice desde el cual el amor hace un modo de lazo en el que la falta y el objeto perdido se anudan. El amor es dar lo que no se tiene, abreva en la clase propuesta, en aquello que Sócrates pone en acto a la hora de intervenir en el banquete. No tiene él la respuesta. Es por boca de Diótima una mujer, sacerdotisa y adivina, que formula que en el amor no se trata del intercambio, ni de la obtención de un bien o un objeto que se provee, sino que se trata de una causa. Lo que no se tiene, lo que falta, es lo que se da. Entre el mito y la episteme, la poética lo lleva a Lacan, en otro giro, a continuar esta afirmación al decir que el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es.
y me sugiere así una pregunta. Ese a quien no lo es, entra en un cierto grado de tensión. Si pensamos que aquel al que el amor se dirige es portador de un rasgo que hace a un objeto que en tanto perdido causa el deseo. No lo es en los términos en que el yo se arma en una identificación que sostiene al sujeto en una posición amable y persigue por la vía fálica dar cuenta de la falta en el otro. Y no lo es en la medida que desde el lugar del otro el sujeto se hace ver como ideal. Pero si comparten la inquietud, no lo es si se trata del partener necesario para que la pulsión circule abriendo una y ansia que impulse el deseo. ¿Es solamente un empuje de sustento narcisista lo que sostiene el amor? ¿O bien en el análisis se hará surgir ese objeto incluido en el campo narcisista que deviene del ejercicio pulsional? Refiere inicialmente al menos dos motivos que producen estas preguntas. El primero trata de considerar al amor como una tramitación privilegiada de lo real de la pulsión que perfora lo imaginario y que en el nudo borromeo le hace faltar a ese registro, en su anudamiento con lo simbólico, una cara del objeto que resiste a su recubrimiento. Allí se aloja el sentido, que se soporta en lo que falta y a la vez es portador de la oportunidad de lectura en el intento de escribir que promueve lo imposible. El segundo motivo nos interpela a los analistas con diversos interrogantes. ¿Cómo tratamos las cuestiones del amor que los pacientes nos traen una y otra vez en sus relatos en las sesiones? Y ese amor que comanda la transferencia y nos involucra en nuestra responsabilidad, ¿es un amor para tomar a la ligera por tratarse de un engaño en la relación a lo que falta? Sentir, padecer el desencuentro, o bien vivir la algarabía de lo que no se puede nombrar, ¿no hace surgir la palestra donde las palabras pueden despejar las cuerdas del goce que hace falta hacer pasar como letra en lo real? ¿Merece el amor que lo alojemos como el recurso que soporta la posibilidad de hablar en confianza? ¿Se atempera así lo que de otro modo surgiría como angustia ante la inermidad en que todo analizante se encuentra con el desamparo al que lo arroja a lo imposible del lenguaje? Paso así a lo que Lacan plantea en el seminario 11. Afirma que no pudo separar la pulsión de la transferencia. Amo en ti algo más que tú. Da la posibilidad que el analista, por medio de su intervención, orientado por la función deseo del analista, reconduzca la demanda de amor a la pulsión. Aún en la referencia a Tiresias, un adivino que no ve, pero que sabría del deseo, Lacan da unos pasos más desde una fábula en la que hace entrar la idea del apetito de un pellizco sexual, del cual vendría bien que el analista advertido rehúse para hacer hablar lo que se intenta tocar. Subrayo que es lo que se intenta tocar, lo que se intenta vivir en la relación con el analista y ya no lo que se intenta callar. No es solo textura de lo reprimido que retorna en lo que se actúa en el lugar de recordar. Es también lo que no se puede decir por la existencia de lo real sexual. Que pulse para decirse, se recobra en las redes del amor que habrá que desenredar. Para el analista, entonces, ser soporte de un semblante en el que lo ubica el plus de gozar, lo que excede al saber y se produce ahí, en el análisis. Para que se diga en lo que no se alcanza a tocar, otra vez la presencia del deseo del analista que reencausa el amor para proteger que de él surja la necesidad de decir: que me rechaces lo que yo te ofrezco. Invita a Lacan en el tercer aforismo propuesto a hundir su interés en la lógica del lenguaje.
pareciera entonar con vehemencia que la lengua opera en el discurso por la sustracción que la funda. Hablar se sitúa en el desfiladero que abre la distancia que insiste entre el significante y el goce. No hay eso que se pueda ofrecer. Pongo en relación el no es eso con el recorrido de la clase del seminario 20, donde se intúa la función del escrito. En tanto allí se sirve de lo que no anda entre el hombre y la mujer para hacerlo dialogar, tanto con el goce involucrado en la vida amorosa como con lo que motiva que hablemos. El no es eso abona en el parletre la necesidad de discurrir, de habitar el discurso corriente, a diferencia de la experiencia del análisis, en que cada vez se hace posible dejar de hacer girar ese disco que da vueltas en lo que no anda. La función del escrito da cuenta que el significado es reusado por el significante, fundamento de la escritura de la barra entre ambos. Al decir que el significante nada tiene que ver con lo que significa, nos advierte entonces Lacan que nunca vamos a poder escribir la relación sexual. Pregunto, si hablamos, ¿podremos cesar en el intento? ¿Estamos facultados a escribir al amor de transferencia y al amor en el lazo de la vida la posibilidad de escribir un borde que apacigüe el desamparo para darle alas a la causa del deseo? En Lin Su, Lacan dice que el amor no es nada más que una significación. Se refiere allí a la poesía de Dante, pasaje que nos permite leer lo que el amor hace jugar en el lazo, un anudamiento, una experiencia que contiene al vacío. Con el vacío promueve una significación. Un pliegue en distintos momentos del recorrido de Lacan me permite decir que lo que no se tiene, amor mediante, adviene poesía que en las letras, desprendido como falta del ideal que propone el fantasma, se encauce en el amor hacia un hacer en lo real. En la escritura, efecto de una falta, ya no que se busca colmarla. Freud, en respuesta a la pregunta de un periodista que le interrogó acerca de a quién podría definirse como una persona integrada a la sociedad, respondió que a cualquiera que sea capaz de amar y trabajar. Tal vez Lacan agregaría a la cualidad de ese lazo a aquellos que tengan la capacidad de saber hacer en el amor poesía de una significación. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias Martín, y le damos la palabra a María Eugenia Vila. Adelante María Eugenia, ¿estás escuchando? Buenos días a todos. Yo agradezco muy especialmente al foro, a la comisión directiva, en particular a Mariela Huescam, que es quien me hizo llegar la invitación a participar de este espacio. Me gusta cómo lo han armado, espacio de reflexión, interrogación, debate, bueno, acerca de algunos aforismos que leemos en la obra de Lacan. Voy a articular algunas cuestiones que pueden permitirnos pensar la dialéctica entre la demanda y el deseo y el lugar del objeto A. Fundamentalmente, respecto a la imposibilidad radical de satisfacer la demanda. ¿Cómo se juegan estas cuestiones en la escena amorosa y en el análisis? En la escena amorosa, ella da lo que no tiene, el falo. Se presenta como si lo fuera, mascarada femenina. Da lo que no tiene a quien no lo es. Es menester que quien se dice hombre deje de serlo para tenerlo. Atributos fálicos, aquellos a los que quien se dice mujer se dirige. Cada uno se presenta como A en la escena amorosa, en la ilusión de encontrar el uno, unificante, el que nombra la serie.
Ambos se insatisfacen mutuamente. El goce es insuficiente. El objeto A señala ese vacío que es causa, y felizmente la vida continúa. Queda un resto de insatisfacción, en tanto no hay un goce que se satisface plenamente. El placer encontrado, señala Freud, no es igual al esperado. El goce fálico, goce de la incompletud, goce en relación con el límite que la castración establece, no se alcanza en plenitud. Sabemos que establecido un límite, se instala la infinitud, por lo cual Aquiles no alcanzará la tortuga. Diferente del goce supuesto del otro, de la completud inexistente pero no menos eficaz. En el recorrido de un análisis, las distintas vueltas por la demanda, jugada ahora en el lazo social que la transferencia comporta, ubican al sujeto de diferentes modos en relación con la castración en su dimensión simbólica, castración del otro. Para lo cual es menester que el analista se ubique por su carencia en ser que por su ser, como dice Lacan en la dirección de la cura. Que no se identifique al lugar de ideal del supuesto saber al que la transferencia lo convoca, y como señala Lacan en la escritura del 8 interior, sostenido en la función deseo del analista, avance por la línea del deseo que se produce más allá de la demanda. En esta escritura podemos leer las vueltas de la repetición y el punto T de la transferencia, en el que el analista es convocado como presencia. Te amo, pero porque inexplicablemente amo en ti algo más que tú, el objeto A, minúscula, te mutilo, me llevo un pedazo, un paquetito de goce, quiero tu mirada, que me hables, tu palabra, un cambio de horario, ¿me das un vaso de agua? El analista deviene semblante el objeto que se produce efecto del discurso. Un goce fantasmático se despliega en la escena del análisis y las intervenciones del analista apuntan a ese más allá de la demanda, al deseo que se produce más allá de la demanda, en lo imposible de colmarla, pero que también se ahueca en su más acá, se funda en una falta. Diríamos que el objeto de la demanda cubre la falta, lo indica, lo señala. La interpretación desglosa, diré, la demanda del analizante para situar su deseo, para trabajar qué de las marcas de su historia lo detienen, apunta a cómo el sujeto responde a lo real. La función fálica operando en la estructura sitúa al sujeto en relación con la imposibilidad. No hay relación sexual en términos de completud, de complementariedad. También Lacan dice, il n'y a pas de rapport sexuel, no hay proporción. Esto lo trabaja en el seminario de la lógica del fantasma en relación con los segmentos armónicos. La proporción áurea o la divina proporción que da por resultado un número irracional, el número de oro, que contiene infinitos decimales, 1,618, y continúa, siempre queda un resto imposible de discernir. Un real que no cesa de no escribirse. No hay proporción exacta. No cierra. Lacan aprovecha estos desarrollos para pensar el objeto A, dirá que el objeto A es la inversa del número de oro. En la clase del 9 de febrero del 72, Lacan articula yo te demando que me rechaces lo que te ofrezco porque no es eso, con el discurso analítico. La estructura del discurso presenta la relación entre significantes y el goce, y el efecto sujeto. Nos orienta en nuestra práctica pensar de qué modo se juega la demanda en el discurso analítico. ¿De qué demanda se trata? La bella carnicera, como ustedes recordarán, sueña que no dispone más que de un poco de salmón ahumado para dar una comida. Termina el relato del sueño diciendo que no tiene más y por lo tanto tiene que renunciar al deseo de dar una comida. Veamos algunas cuestiones.
Ella le dice a Freud que desea comer caviar todos los días, pero le ha rogado al marido que no se lo obsequie. Recordemos que el caviar no es eso que el marido vende en su carnicería. Pero sueña con salmón. El salmón es el plato preferido de su amiga flaca, del cual se priva su amiga. Podemos ir diciendo que ella se priva del caviar como su amiga del salmón. Sustitución significante. Caviar es el significante del deseo que queda reprimido. Por contigüidad con su amiga, sueña con salmón. Se priva del caviar, como nos señala Lacan en la dirección de la cura, porque cree que sería demanda satisfecha, deseo de mujer colmada. El marido se lo compraría. Tanto caviar como salmón se imponen por lo que no es. Se pregunta Lacan, ¿qué desea la espiritual carnicera? Caviar, porque es lo que no quiere, porque no es eso. Freud dice deseo de deseo insatisfecho. ¿Por qué no da la comida? Necesita inventarse un deseo insatisfecho por creer que puede colmarse la demanda. Si no fuera histérica, igual daría la comida, a sabiendas que nada la calma del todo. Siempre hay insatisfacción. No dar la cena es un modo de evitar encontrarse con el horror de que el otro no existe como completud. El saber del psicoanalista, el 3 de mayo del 72, retoma estas cuestiones. Yo te pido, me rechaces. Que también podríamos pensarlo como rehusarse lo que te ofrezco. En la transferencia, en tanto el analista se rehúse, como Sócrates, a ser amado por Alcibíades, podrá operar haciendo lugar a no es eso. Se ne pasa, quiere decir, plantea Isidoro Beck en lectura de Leturdi, que no hay representación, tampoco palabra, significante que cubra totalmente lo real. En el discurso analítico, dirá Lacan, se trata del reconocimiento de esto fundamental que se demanda, no es eso. Hay algo incolmable a partir de la falta en ser que nos habita. El objeto A como carozo operando en la estructura RCI del Parlet. Y la carta de amor se extenderá así indefinidamente. Leemos en la clase del 9 de febrero del 72. Si el muro alude a la castración, allí donde la carta de amor podría velarla, la carta de amor jugada en el acto analítico ubica al sujeto en relación a su deseo. No es eso. No es eso que se abre paso a partir de la demanda incondicional. No es en la demanda imposible de satisfacer que se produce por la carencia en ser que nos habita. Recordemos que Lacan comienza su seminario Ancor, otra vez, estoy aquí, Ancor, y que ustedes también están ahí. Me asombro por ello siempre. Todavía demando. Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias María Eugenia. Y bueno, como suele suceder, abrimos el espacio para intervenciones. Recuerden que la modalidad es en reacciones, levantan la manito y se van a ir acomodando por orden solos. Así que bueno, esperemos sus manitos. Ya tenemos una. Bueno, Hugo, ¿podés comenzar? Hola. ¿Se me escucha? Que estoy hablando desde el celular porque en mi zona no hay internet, entonces hago malabares de sostener el celular, anotar. ¿Se me escucha, Alejandro? Yo te escucho bien, Hugo, espero que el resto también. Sí, perfecto. Bueno, esperemos que... Bueno, me pareció muy interesante los tres trabajos, realmente mucho para hablar. Lo mío más que pregunta, a lo mejor surge una pregunta, sino comentarios, lo que hablaron los tres, pero por ahí especialmente lo que habló Eugenia,
en cuanto a la articulación demanda y deseo. Me parece realmente muy interesante lo que Lacan dice, si mal no recuerdo, en la subversión del sujeto y la dialéctica del deseo, el inconsciente freudiano, y él da una definición, Lacan: el deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la necesidad. Me parece interesante esto, un poco la articulación de deseo y demanda que habló Eugenia, porque uno sabe que a lo largo de la vida, pero en análisis especialmente, la demanda implica que el sujeto, y se lo dijo acá, recibe su propio mensaje en forma invertida que viene desde el otro, pero es el propio mensaje. Y la articulación también me pareció muy interesante de lo que es la demanda y amor. ¿Por qué? También, si mal no recuerdo, en su versión del sujeto, Lacan dice algo así como que la demanda anula, usa el término hegeliano Aufhebung, anula, cancela, la particularidad. Y la particularidad del sujeto se transmuta en prueba de amor. Ahí la articulación que la demanda se traduce en prueba de amor. Y también, en relación con esto, lo propio de la demanda es la incondicionalidad. Es más, el deseo sería algo así como una especie de retoño de la necesidad perdida, ¿no? Es decir, el deseo es la diferencia entre necesidad y demanda. Para ir, bueno, y lo que decía Eugenia, no sé si lo quiere emplear ella, el deseo implica ir un más allá de la demanda. Bueno, y lo último es, esto sirve para averiguar, leer a la letra el analista, quién habla, porque muchas veces en el discurso del analizante aparece una partícula, el shifter, que lo habla acá en su versión sujeto, que indica cuál es el sujeto de la enunciación. Bueno, habría mucho para hablar, pero felicitaciones, y si alguien quiere comentarlo, lo que yo dije, ¿no? Nada más que eso. Gracias, Alejandro. Gracias, Hugo. Les recuerdo a los invitados que para intervenir no le vamos a dar la palabra a responder. Se anotan con la manito, intervienen todas las veces que quieran, en los comentarios que sean convocados, aludidos y demás. ¿Sí? Adriana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, esperen que quiero ver, a ver si puedo, ahí está, ubicar, ahí está. Bueno, bueno, muy interesantes las tres exposiciones sobre estos aforismos. La verdad que a mí se me configuran un par de preguntas. Una, Martín, cuando dijiste que querías trabajar digamos, la dimensión de la verdad, del amor y no la del engaño, ¿no? Y cuando te quería preguntar, vos finalizás hablando del vacío y el amor, y que y el hacer, ¿no? Un hacer en lo real con la letra, ¿no? Digo, hiciste una frase un poco extensa, por eso no la puedo citar textualmente, pero te referís a eso. Y bueno, lo que me quedó sí es que decís que, ¿no? Que ese amor, ¿no? Quedaría en una falta que ya no se busca colmarla. Hablas de la frase de Freud, amar y trabajar, y también la capacidad de hacer poesía. Te quiero preguntar, ¿vos estás refiriéndote a que el amor, sublimación, condesciende el goce, el deseo? ¿Estás hablando algo del orden de la sublimación cuando propones esto, un destino de la pulsión y el amor por allí? Porque mencionás el amor ya no desde un lugar del engaño ni del narcisismo, sino algo del orden de la letra. Bueno, eso es una pregunta para Martín. Y bueno, me gustó mucho lo de Cristina, pero ahora no se me formula una pregunta, y lo de María Eugenia.
bueno, esto del deseo más allá de la demanda, ¿no? Y el deseo, digo, ahí se constituye algo del amor en relación a horadar lo imaginario del amor y producir ahí, bueno, algo de un lazo en relación al deseo, como, a ver, y esto quería decir, ya que mencionás el objeto A como la inversa del número de oro, me hizo acordar mucho al seminario 16, cuando Lacan habla de la plusvalía, el plus de gozar. Digo, ¿es todo insatisfacción o hay algo del orden del deseo que se anuda al goce? Cuando, digamos, en esa repetición hay algo de, digamos, me acordaba de las fórmulas de Fibonacci, ¿no? Se produce algo nuevo, diferente de la demanda, pero es un deseo como causa que produce algún enlace con el goce. Ya no es el goce del seminario de la angustia, ¿no? Sino es un goce como plus de gozar, como una recuperación de goce anudado al deseo. Es una pregunta para María Eugenia. Perdón si me extendí demasiado. No, está bien, Adriana, gracias. Bueno, Alejandra. Gracias, Alejandro. Bueno, me gustó mucho lo que escuché. Voy a tratar de enlazar un poco las presentaciones y hacer una pregunta quizás a los tres, pero tomando cuestiones de cada uno. Con respecto a lo que planteabas, Cristina, pensaba que empezaste hablando de la disparidad, y bueno, pensemos, digo, para pensar un poco la cuestión del amor de transferencia, así como la anuncia Freud, en relación a esta disparidad, y el amor a secas, ¿no? Yo llamo el amor a secas a el amor por fuera del amor de transferencia. Entonces, ¿cuál sería ese punto de disparidad que podría traer la transferencia? Esa es una pregunta, y pienso que está articulada en algún punto a lo que trajo María Eugenia, porque pensaba que en definitiva el analista, si responde a la demanda, como es incolmable la demanda, porque señala el no es eso, inevitablemente va a poner a jugar su goce, el goce del analista, y esta es la cuestión que quería traer como contrapunto respecto del amor de transferencia, ¿no? Si bien ustedes no lo trabajaron directamente, pero me parece que la articulación entre demanda y deseo, en eso más o menos estamos situados en relación al no es eso. Pero ¿qué pasa cuando ese no es eso se tapona, ¿no? Y si ese tapón no lo produce el goce ahí jugado en la escena analítica. Y Martín, yo pensaba que cuando vos hablabas de el amor verdadero, ¿no? Me preguntaba, ¿cuál es la verdad del amor? ¿No? ¿Cuál es la verdad del amor? Vos hiciste un recorrido respecto del fundamento de la estructura del no hay relación sexual, pero también pensaba que hay un recorrido en el análisis en relación a lo que Freud llamaba amor de transferencia, a lo que Lacan plantea como amor al saber, ¿no? Sujeto supuesto saber, porque el analista está ahí como sujeto supuesto saber. Si no hay un recorrido respecto de eso que Lacan va desarrollando, perdón, ya termino, se me estoy extendiendo, entre el amor al sujeto supuesto saber y el horror al saber, ¿no? Digo, si ahí hay algo del encuentro del amor con la castración, si no lo podemos pensar como efecto, ¿no?, de ese recorrido en el análisis. Por eso se trata de una... ¿Se interrumpió el audio de Alejandra? Sí, a mí también. Sí. Sí, quedó congelada. Ahí está. Quedó congelada tu audio. Bueno, el audio te frenó, Alejandra. Dale. Bueno, no sé hasta dónde escucharon o no escucharon nada.
Sí, Sí, todo, se todo. escuchó. Casi Sí. todo. Sí, sí, Me se parece que te congelaste cuando estabas anudando una pregunta final respecto del recorrido del análisis. Bueno, se los digo muy brevemente. Si le preguntaba a Martín si el recorrido del análisis, no podemos leer ahí también una cuestión relativa al amor, como el amor el amor de transferencia freudiano, en el pasaje del amor al saber, como Lacan plantea la transferencia sujeto supuesto saber, y el pasaje, si hay pasaje o hay corte o hay caída, mejor dicho, respecto del horror al saber, ¿no? De lo que plantea finalmente como horror al saber en relación justamente al atravesamiento por la castración, digo, por la caída del objeto y el pasaje hacia los tiempos finales del análisis, ¿no? Cada vez que el analista produce un acto. Pero bueno, dejo ahí y ya. Bien, gracias, Ale. De nada. Clara, Hola, buenos días. ¿qué tal? Bueno, agradecimientos a todos, pero quiero resaltar algo que dijo Cristina al inicio, y es el fino trabajo que se toma el foro, los colegas y amigos que forman el foro, para brindarnos este entramado de aforismos que, bueno, hoy desde el seminario 8, 61, pasando por el 64 hasta llegar al 72, parecían ir como subrayando, resaltando, relevando la función del amor en la transferencia y la demanda de amor. Lo resalto porque Cristina lo dijo muy oportunamente, ¿sí? Que se produzca este intercambio en el foro es el resultado de un arduo trabajo que se toman, trabajo para generar este espacio, en este dispositivo. Mi intervención tiene que ver con algo que dijo Cristina precisamente, además de agradecerle las 3 ponencias, que por cierto despertaron en mí la sensación de que era un trabajo poético, el de Martín fundamentalmente, ¿no? Con una conclusión que me gustaría leer, porque creo que ahí hay un avance y una articulación muy singular que haces en relación a qué hacer con el amor más allá del plano del engaño, con algo de la verdad, ¿sí? Del amor verdadero que porta ese real, con el cual se podría, o sería esperable o anhelable, hacer poesía. Y es desde ahí que quiero tomar y retomar algo que dijo Cristina para situar una pregunta, que es un interrogante que tengo con respecto a lo que dijiste, Cristina, en relación al amor articulado como una metáfora. Y la pregunta que quiero hacerte y abrir al debate ¿es articulado como una metáfora o es articulador de la metáfora misma? En tanto lo tomemos, y esto se nombró, lo tomemos como significación vacía. ¿Sí? El amor como una significación vacía, como lo dice en el seminario 24. Entonces, si fuera así, si fuera el caso que lo pudiéramos pensar, no como articulado, como una metáfora, sino como articulador de la metáfora misma, en tanto significación vacía, pondría en causa la metáfora. Y a ese lugar de significación vacía, vía la poiesis, viene la remisión de la significación metafórica en cualquier objeto. Del engaño, claro. Pero a partir de la poesía. Era esta la pregunta, si podíamos tomarlo como articulador de la metáfora, el amor. Hasta aquí, y muchas gracias. Bueno, gracias, Clara. Estela Durán. Bueno, ante todo, muchas gracias. Sí, yo voy a empezar con algo que dijo Alejandro,
interrogar las contradicciones para seguir las curvaturas de sus tensiones, me parece que está poniéndose en juego en digamos, en cada vez, ¿no? Por eso lo quería tomar, y es lo que nos causa. Bueno, la frase con la que empezó Cristina, amor es dar lo que no se tiene, que luego, digamos, Martín en la boca de Diotima dice, amor es una falta, es lo que no se tiene, se da. Y me gustaba esta cuestión que trajo Martín con relación al nudo Borromeo, digamos, como tratar esta cuestión del amor tanto en los pacientes, decía, que sienten que a veces padecen los desencuentros, como en la transferencia. Y me pareció interesante esto que él dice, que se diga lo que no se puede encauzar para que se diga lo que no se puede decir. Y esto lo llevaba digamos, a lo que plantea María Eugenia, cuando dice, ella da lo que no tiene a quien no es, y cada uno se presenta como en ese, digamos, en esa escena amorosa para encontrar el uno unificante. Entonces yo me preguntaba, si encuentra el uno unificante, bueno, a cada uno lo que pueda, digamos, decir de lo que yo traté de ir como enlazando de lo que escuché, porque, digamos, por ahí se me ocurría, ¿qué pasa si en realidad se encuentra el uno unificante? Ahí es el punto, es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, en la relación, digamos, de una pareja o en la relación amorosa? Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias? No sé, Martín, también si, digamos, lo pensaste desde el nudo en relación a la transferencia, y al analista, bueno, lo que se les ocurra de lo que yo, digamos, traté de leer en lo que cada uno planteó, y bueno, se me ocurrió esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Estela. María Eugenia. Bueno, en relación a algunas cuestiones que se fueron diciendo, yo tomé, como ustedes sabrán, la cita que Lacan hace en la dirección de la cura. El deseo es lo que se manifiesta, el intervalo que cava la demanda más allá. Sabemos que el deseo no es de nada nombrable, se articula en la demanda. El deseo es un enigma, dice Lacan, y este enigma está anudado con el fundamento estructural de la demanda. Me parece que el deseo, en relación a lo que decías, Hugo, precisamente en el tiempo de apertura del inconsciente, la pulsación del inconsciente tiene lugar, que se corresponde con el tiempo del acto, el retorno del trazo que representa el sujeto del deseo. La cuestión es que la intervención apunte a que, trabajando con la demanda, apunte a situar el deseo al efecto sujeto que se produce en el tiempo de apertura, el tiempo de desalienación, retorno del trazo que representa al sujeto que desaliena. Ahí voy a articularlo a esto con lo que decías, Adriana. Bueno, claro que hay insatisfacción, digo, pero claro que hay satisfacción. Lo que tiene lugar, el goce sexual es fálico, lo que ocurre es que es insuficiente. Este es el punto. Con la insuficiencia del goce fálico se arma el síntoma como una formación de compromiso, como una transacción entre el goce supuesto de la completud y la insuficiencia del goce fálico. La cuestión es que claro que hay satisfacción, es un plus de gozar que si se enlaza al goce del otro supuesto es un goce parasitario que lo aleja al sujeto de su deseo.
pero es un goce fálico que si se enlaza a lo simbólico, se enlaza al deseo, porque el goce fálico no es ni bueno ni malo, es goce de la palabra. Hay gente que no puede parar de hablar, podríamos decir. Y bueno, y eso es el tema, es cómo se enlaza el goce fálico. Pero claro que en la relación sexual hay satisfacción, obviamente. Se trata de los goces de la vida, pero es un plus de gozar, reitero, no enlazado al goce del otro, que es un goce ruinoso que aleja al sujeto de su deseo, sino enlazado al deseo. Bueno, el A es la inversa del número de oro, es 0, no sé, 6, algo así, o sea que no llega al entero. Lo que señala es que hay insatisfacción. Ahora, busque el uno unificante, desea Estela. El tema es que por estructura no lo encuentra. Ya lo trabajó ampliamente Frege y Lacan lo toma de Frege. Bueno, hasta acá. Bueno, Alicia Lescano. Bueno, sí. Bueno, esa frase de la bailarina que traes, Alejandro, interrogar las contradicciones, bueno, digo yo, para no resolverlas, sino para seguir esas coordenadas, me llevó a pensar, y casi como en acto las ponencias también lo puedo articular, con la apuesta de Pascal. Pascal dice, no se trata de contradicciones, sino ver las contrariedades. Y en la apuesta de Pascal, por la existencia de Dios, sale del terreno, ¿no? Hace una operación que yo diría, no es que diría yo, sino como un acto analítico, deja de lado la razón y verdad y se pasa a otro terreno, el de la voluntad y el interés. Entonces dice, bueno, ya estamos aquí. El decir, estamos embarcados. Y esto me parece que remite al acto analítico. Estamos embarcados propone un acto. No podemos apostar, no se apuesta, y esto no es ni voluntario ni por interés. Ya estamos aquí. Me parece que es lo que se produce, ¿no? En el análisis, que no es cuestión de resolverlo. Estuve un tiempo bastante dedicada a San Agustín y a Pascal, y en referencias, digo por si interesa, en referencias, esos libritos que salían, y el 3 y el 4, está todo el desarrollo de la apuesta de Pascal, y me parece interesantísimo, y esta de las contradicciones, no para resolverlas, sino para seguir transitando sus coordenadas. Me parece que también en las ponencias la pusieron en acto. Bueno, esto quería comentar. Muchas gracias, Alicia. Martín, te digo. Ahí está. Bueno, sí, me parece justamente, ¿no?, que hay algo de las cuestiones que vamos planteando que colocan en el amor, bueno, no sé, esto de hacer el uno, que vuelve a encontrar al sujeto con la imposibilidad del uno, con lo imposible ahí, y también tomaba de Cristina esto que ella había planteado, la articulación del amor con la repetición, en un momento, con la repetición como desencuentro. Me parecía interesante por la dimensión clínica que tiene, ¿no? En relación a las cuestiones que había planteado Adriana, o que de algún modo también señalaba Clara,
Sí, el interés ahí está bueno eso que decís, de la posibilidad de la sublimación, pensar algo del orden, del alcance de cierto grado de sublimación, en relación a cómo se estructura el amor en cada sujeto, en cada quien. Me parece interesante pensarlo también por ahí, y apuntar a que si nosotros estamos diciendo, y Lacan así lo propone, como el amor supliendo la ausencia de relación sexual, o el amor como un efecto del lenguaje, ¿no es cierto? Es con algo del amor que se puede tocar el otro efecto del lenguaje que dice Lacan en el 20, por ejemplo, que es el escrito. Digamos, no es, es anudado, no es sin pasar por ahí también, ¿no? En ese sentido, yo trataba de orientar el interrogante en relación a lo verdadero, ¿no? A que hay algo para hacer con el vacío en la textura del amor, que es alcanzar a encontrarse con que hay una posibilidad de escritura del borde de ese vacío, que ahí entonces ya no es un desamparo, no es convocar al otro, digamos, a que nos dé lo que nos falta, como una de las maneras en que Lacan dice el amor en el 11, ¿no? Ignorar lo que nos falta y adjudicárselo a que el otro lo tiene para el sujeto, sino que ahí lo que se tramita como efecto del lenguaje es la posibilidad de una escritura. Tiempos del 72, donde están las conferencias del saber de psicoanalista, donde está el trabajo que Lacan hace con la palabra y con la langue, me parece que lo que está diciendo es que como efecto del lenguaje, el cuerpo es puesto en ese lugar donde no hay significado para el significante, y se tramita entonces allí el vacío, la falta que el significante propone. Por ejemplo, un modo inicial también que está dicho, me parece, es cuando se dice que el amor está justamente más allá de la demanda. Recién María Eugenia lo decía muy bien. El pasaje por la demanda que promueve un efecto sujeto en el deseo. Entonces digo, hay algo del amor que no alcanza a desarticularse de la necesidad o de la otra función del lenguaje, como la propone Lacan en el 20, que es la del escrito, ¿no? Él dice, hay sin embargo otro efecto del lenguaje que es lo escrito. Y me parece que el amor da la posibilidad de alcanzar algo de esa escritura. De ahí que la poesía sea, sobre todo, la más vivificante, sea la poesía amorosa, ¿no? La que habla de amor. Bueno, no, una cosa más también que pensaba es esto de cómo se resitúa entonces una frase de Calamaro, creo que es no se puede vivir sin amor. Creo que no se puede hacer con la ausencia del significado en el significante sin el amor que comande la posibilidad de potencialmente una escritura poética. ¿Qué del amor en el fin del análisis? ¿No? También está atravesado el fantasma. Son preguntas que me venían a la hora de pensar en esto. Recordaba el trabajo de Alejandro en el Lacano de 2015, cuando habla de, en el fin del análisis, la transferencia barrada o tachada, ¿no? Donde el lugar de la falta en el otro está preservado aún en el amor, ¿no? Bueno, por este lado iban mis reflexiones. En relación al nudo, bueno, Estela, yo creo que sí, que justamente en relación al nudo, en lo imaginario, el amor contiene, si vos, cuando Lacan escribe el amor en el registro imaginario, esa condición de que en el amor algo falte. O sea que también es un hacer desde el imaginario con la falta, ¿no? Por inmixción del significante, porque es en la relación de lo imaginario a lo simbólico que aparece este lugar de la falta en lo imaginario, y allí entonces coloca el sentido, ¿no?
Bueno, reflexiones que van por ese lado. Gracias. Bueno, gracias Martín. Cristina. Gracias. Bueno, muchísimas cosas, porque es un tema que anuda y abre a tantas dimensiones, bueno, algunas que se me ocurren. Me parece que, esta pregunta en relación al uno, me parece que hay que diferenciar enamoramiento y amor. En Freud y en Lacan, me parece que el narcisismo parten vencidos. Entonces una cosa es el anhelo de, y otra cosa es lo que ya está jugado en la estructura que hace a esta insuficiencia. Digo, porque es cierto que hay movimientos en el análisis, pero los hay porque hay algo de la estructura que está jugada desde siempre, más o menos velado, digamos, ¿no? Entonces, si hay coincidencia entre el objeto y el ideal, enamoramiento, hipnosis, masa, algo de eso está siempre, pero estamos hablando del amor. Entonces, yo había puesto un punto 5, que lo taché como punto de reflexión por cuestiones de tiempo, que tenía que ver con esta cuestión de la demanda y el deseo. Yo pongo el acento en el seminario al que nos convocaron en primera instancia, porque seguramente, y esto también tiene que ver con la pregunta de Clara, seguramente hay cosas que Lacan las dice, y yo lo leo así, de diferente modo, en distintos momentos de su enseñanza. Pero que me parece que están anunciadas en el seminario de la transferencia. Por ejemplo, esta cuestión del, primero, más allá que hace, más allá de la necesidad que hace a pensar esta dimensión de la demanda, esta cuestión de poder trasladar algo del no tenerlo en el campo del otro, pero seguir sosteniendo ahí un otro factible de tenerlo, y entonces la demanda, y más allá de la demanda que permite la posibilidad de una posición deseante. Pero Lacan, incluso en el seminario de la transferencia, habla, por eso yo digo, como se mete con el grafo, lo complejiza muchísimo, porque efectivamente habla de los objetos como signos de amor. Y en ese sentido, en más allá de la demanda, plantea que en la demanda, la cuestión la demanda se dirige a un objeto, aunque implique al otro, como posible de otorgarlo. Mientras que en el deseo se trata de una cuestión de sujetos. Y entonces me parece que es interesante, y ahí Martín se detuvo especialmente en esta cuestión, que es lo que puede anudar como algo del orden del signo del goce en el campo del otro en relación a los objetos, como disparador de algo del orden del amor. Lacan lo retoma en el Ancor, ¿no? A ver si lo tengo acá, y lo dice con todas las letras, es muy interesante. Yo lo leo muy anudado a lo que viene planteando en el seminario de la transferencia, cuando dice, el signo no es signo de algo, sino que es signo de sujeto, ¿se acuerdan? Un efecto de sujeto. Y entonces dice, un sujeto como tal no tiene mucho que ver con el goce, pero su signo de goce puede provocar el deseo, y es el principio del amor. Entonces, un nudo que ya digo, que implica que no podamos pensar la cuestión sino en su articulación, aunque sea necesario marcar estas dimensiones que hacen a la diferencia. Y ahí entonces venía, por ejemplo, esta cuestión que se planteó por el lado del uno. Hay momentos donde efectivamente podría haber coincidencia, ¿no?, en relación a lo que es el objeto y el ideal. Bueno. Igual lo estoy diciendo como afirmando algo que todo el tiempo es necesario ponerlo a trabajar, mucho más cuando lo pensamos a nivel de la transferencia. Otra cuestión. Lacan plantea y anuda amor con saber. Cuando pone en Diótima, extrae del discurso de Diótima la cuestión de dar lo que no se tiene, tiene que ver con esta cuestión de que efectivamente la doxa, la opinión, puede implicar una transmisión ahí donde no se tienen las razones ni la verdad sobre eso. Entonces, dar lo que no se tiene. Pero
Lacan plantea una diferencia fundamental, y me parece que esto hace a nuestra práctica, entre todos los discursos, incluso el de Diótima y el de Sócrates. Porque entre los discursos, y ahí me parece que está más jugado esta cuestión del enlace en relación al objeto, se plantea algo del orden del bien, sea lo bello, el saber, lo bueno o lo que fuere. Es Sócrates el único que plantea un discurso que no está enlazado a los objetos. Más bien, si hay algo que produce esta ilusión de circulación de algo entre él y el otro, es el que, vía el rechazo, produce esta posibilidad, ¿no?, de encuentros que son desencuentros. El único encuentro que hay ahí es el encuentro que es un desencuentro, porque tiene que ver con el encuentro con el deseo del otro. Entonces, en ese momento, decir que el amor está articulado como metáfora, la mano que tiende hacia el leño y encuentra en el lugar del leño otra mano que se dirige, es este lugar del desencuentro. Yo entiendo que ahí está anunciado la cuestión de que amor, como la palabra misma, tienen esta dimensión de suplencia respecto de lo que es una imposibilidad por estructura. Es un modo de decir lo imposible de decir. En ese sentido, el amor mismo está articulado como metáfora. No hay otra manera, digamos, ¿no? Porque es un modo de decir también y de suplir esta imposibilidad, me parece. Después se puede decir de distintas maneras, pensando en otras operaciones posibles en el análisis. Me parece que hay algo más, estaba dirigido como pregunta, no sé si... bueno, no sé si me escapa y por ahí puedo... Levanta la manito de nuevo y listo. Seguís en la fila en otro momento, listo. Vas armando. Marta, Rieti. Ah, yo sé. Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, primero, reagradecida por lo que cada quien dijo, pero fundamentalmente las ponencias de Martín, de María Eugenia y de Cristina. Muchas cosas hay en cada ponencia, pero bueno, ¿qué es lo que a mí me quedó o me hizo alguna pregunta? Y bueno, pensaba en esto que Martín, por ejemplo, había dicho del amor, la vertiente de como verdadero y del amor en tanto engaño, ¿no? Por un lado esto, y pensaba también, y me pareció interesante, cuando él ubica este sentir, el desencuentro, esta inermidad del analizante, ¿no? Ahí se me armaba esta cuestión del lugar del analista, ¿no? Ese analista que tendría que ser, digo, lo suficientemente amable para dejarse, para que el analizante pueda pellizcar. Lo voy a decir en los términos en que está en el seminario 11, ¿no? Quiero decir, suficientemente amable, pero teniendo en cuenta aquello que Lacan sitúa cuando habla en ti más que tú, esa distancia necesaria entre donde el sujeto se ve amable y la distancia donde se ve causado como falta. Ahora, ¿cómo hace el analista con esta cuestión? Pensaba, ¿no? Y ahí viene, esto me evocó una frase, no sé, quizás dónde la leí, no lo recuerdo. El analista está hecho de objeto A. Estaba pensando esto y cómo articular con el no es eso, que lo trajeron por supuesto, porque es uno de los, está en te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no se trata de eso. No es eso, ¿no? Que es algo está articulado al objeto A, por supuesto, y que ahí el analista, digamos, en la medida, en la habilidad, digamos, de poder hacer que no caiga ese no es eso, que no caiga, que eso se sostenga para que el analizante pueda seguir diciéndose,
como sujeto. Y por otro lado, le agradezco, María Eugenia, porque tomaste de la frase de este aforismo propuesto del 11, yo te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es ese. Amo en ti algo más que ti, el te mutilo. Me parece esencial esto de te mutilo porque nos quedamos a veces, ¿no? Con esto, entre todas estas cuestiones que dice en este capítulo, por ejemplo, te mutilo, que el pellizcar, que el tocar, que el morder. Bueno, digamos, me parece esencial atenernos a esto, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí Lacan cuando habla de el te mutilo, ¿no? Porque amo inexplicablemente algo más en ti te mutilo, el analizante al analista, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que sí. No, después levanto la manito de nuevo. Gracias. Bueno, gracias Marta. Cristina Sáenz. Sí, gracias. Bueno, primero quiero agradecer las tres ponencias y que me parecieron interesantes, muy interesantes, pero además me hicieron reflexionar. Y voy a traer lo que me hicieron pensar, porque justamente la propuesta del foro es como a partir del aforismo jugar lo que nos hace pregunta, ¿no? Yo me quedé tomando de Cristina lo de la disparidad y la no intersubjetividad, que creo que justo ahí estaría el punto donde se está jugando la falta. Y me hizo pensar también en relación a Martín, la diferencia entre lo que puede ser el verso de amor, la poiesis o la poesía, el amor hecho poesía, y el escrito, como escritura, ¿no? Donde se juega más la letra. En relación a María Eugenia, justamente cuando ella puede situar la diferencia entre la demanda y el deseo, ¿no? Creo que justamente en ese punto donde se deja de jugar la demanda para que juegue el deseo, es donde me parece que algo del amor se puede jugar. Algo del amor quizás verdadero, o algo del amor en relación a, no como respuesta a una demanda, sino como el amor puesto con el objeto causa, ¿no? Como causa. Entonces pensaba en relación a todo esto, el amor en los tres registros del nudo Borromeo. El amor como imaginario, el amor como simbólico y el amor en lo real, donde justamente en el registro de lo real, Lacan va a escribir, no hay relación sexual. No, yo diría que el uno de la unidad unificante estaría en lo imaginario, el uno de la unidad distintiva estaría donde justamente aparece más el efecto sujeto en lo simbólico, y en lo real, en la medida en que esté atravesado eso, imposible de ser dicho, imposible de ser escrito, y se acepte eso que no se puede más que bordear, digamos, ¿no? Entonces, este juego, este recorrido entre lo que podrían ser los tres registros en relación al amor, me hizo pensar en relación a la transferencia, que son las vueltas en relación a la falta y en relación a la castración. Si no está en juego justamente ese efecto de castración, ese efecto de falta, quizás nos quedemos más en el lugar de buscar ser amados que en el lugar de amar. Se me invertía la fórmula, ¿no? Entre amar, ser amado y hacerse amar, me aparecía como primero el hacerse amar, el ser amado, y como último término, como el término donde realmente sería posible el encuentro con el otro, pero no desde la intersubjetividad, estaría más en el lugar de amar. Porque recordaba, creo que en el seminario Lessington, cuando Lacan toma la banda de Möbius atravesado por el objeto, ¿no? Por el objeto A, y plantea también que esa sería la fórmula del amor. El sujeto en relación a un objeto y alternadamente uno en el lugar de objeto poniendo al otro como sujeto, o la inversa. Ahí estaría lo de la no intersubjetividad, y en juego lo que María Eugenia tanto subrayó, más en relación a que el efecto sea la causa, ¿no? O sea, que la causa sea
lo que posibilite el encuentro con el amor. Bueno, hasta ahí lo que ustedes me pudieron provocar y les agradezco profundamente el trabajo que me hicieron hacer y seguiré haciendo. Hasta ahí, gracias. Bueno, gracias Cristina. Clara. Bueno, Cristina, gracias por darme el pie. Son unos provocadores, estamos de acuerdo. Son unos provocadores. Sí, provocan trabajo, intercambio, interlocución. Y pensaba que, bueno, me parece, Cristina, que la pregunta que quedó ahí sin retomar fue la pregunta que te formulé, o que formulé. Y bueno, gracias a esto es que vuelvo a pedir la palabra, porque en esta vuelta, digamos, de intervenciones, todas muy nutritivas, muy enriquecedoras, aparece algo que me parece que me dieron ganas de decirlo en relación a los pronombres personales que están en las fórmulas de los aforismos, ¿no? Sí, dice Cristina, por ahí andamos. Y que me parece que dan cuenta de la dimensión del yo, la dimensión imaginaria del amor, y entonces la tendencia a pensar en el uno unificante o en el eros. Y recién lo decía Cristina Sáenz, ¿no? ¿Por qué no pensar el amor, o como ella lo ofreció, pensar en las tres dimensiones de la realidad humana, real, simbólico, imaginario? Y en ese sentido, inmediatamente pensamos en los tres redondeles de hilo. Y se me ocurre que podríamos pensarlo en cada uno de los redondeles como consistencias hechas de la morada del dicho amor cada vez que se dice poéticamente, que es, digamos, la argamasa del decir. Eso por un lado. Pero esto me lo motivó tu intervención, Cristina Sáenz, de recién. Y a donde yo apuntaba era lo siguiente, que es probable, es posible que el entramado de estos tres aforismos que hoy nuestros queridos colegas del foro nos ofrecen pensar y desarrollar, estén entramados en relación a la dimensión, al protagonismo, digamos, del yo, y que lo que fue decantando fue esto otro que propone Lacan en el seminario 24, cuando habla del amor como significación vacía. Digo, la diferencia que hay entre el yo que se presenta soportando el enunciado y el yo o el sujeto que aparece en la enunciación. Y creo que tal vez, ¿no?, esta diferenciación también para pensar la demanda ya como dicha, como demanda fundamental, el yo te pido que rechaces, que me rechaces lo que te ofrezco. Si le sacamos los pronombres, ¿no?, el te pido que rechaces y el yo se queda de lado, digo, para poder pensar la dimensión del sujeto que se juega en la enunciación de una demanda, y cómo allí corre, o discurre, mejor dicho, discurre, la significación vacía, como la falta puesta en juego. Esto me parece, lo quería decir, y volver a hacer la pregunta a Cristina, es si el amor como metáfora, como articulado, como metáfora, o articulador de la metáfora misma en tanto significación vacía, en donde posibilita la remisión de la significación donde vienen a alojarse los objetos de amor. Esto era. Pero fundamentalmente distinguir la dimensión del yo y del sujeto cuando hablamos del amor. Eso, gracias. Bueno, gracias Clara. Martín. Bueno, sí, no, es dos cosas nada más, muy breve. Poder retomar un poco lo que planteaba María Eugenia en relación al efecto sujeto, me parece importante porque en algún lugar entra en relación con esto que planteaba, que también tomó Estela cuando intervino, que es la cuestión que se diga,
¿no? Es decir, cuál es la superficie que impulsa, digamos, hace aparecer que algo se diga ahí en lo que no se puede, como decía al comienzo, tocar, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión del amor soporta algo de eso y es por ahí por donde va el trabajo en la cura, ¿no? Que se diga ahí. Entonces ahí sí, articulador de la metáfora, ¿no? Me parece que algo de eso el amor propone. Y después también las resonancias, digamos, de lo que nosotros estamos hablando hoy, con cómo va la cosa del amor en la época, ¿no? Porque cuando las aplicaciones, digamos, vienen a la mano en este momento para encontrar al partener, algo de eso vienen trayendo también los pacientes a los análisis y a veces se comprueba, digamos, que este signo de goce que se pretende en el hacer match con el otro a través de una aplicación desilusiona respecto del efecto amoroso que podría traer, en todo caso, del efecto deseo que podría traer en el encuentro. Me parece que ahí también hay alguna cuestión para pensar en cómo están funcionando las cosas hoy en relación a lo que hace signo, a diferencia de lo que porta justamente dar lo que no se tiene, ¿no? Que dar algo que toque, que roce esa significación vacía, digamos, en la que el amor se anuda, ¿no? O produce. Nada, algo de eso también me parecía interesante pensar. Bueno, gracias Martín. María Eugenia. Bueno, retomando lo que decía Alejandra Rodrigo en relación a cómo responder a la demanda, creo que algo de eso anoté, lo dijiste en otros términos. Me parece que esa es la cuestión, al menos se me arma así porque es un poco la cuestión que hace el meollo de nuestra práctica. ¿Cómo responder a la demanda sin rechazar la transferencia, voy a decir? Porque la demanda es demanda de amor, obviamente, de eso nos estamos ocupando. Pero la cuestión es cómo hacer lugar al no es eso, que reitero como lo dice Isidoro, no hay representación, tampoco palabra significante que cubra totalmente lo real. Y este es el tema que me parece que es el no es eso, que está en la frase, que está en el aforismo, genialmente elegidos los tres, además, los tres aforismos me parecen muy articulados a la práctica. Porque la cuestión es cómo hacer inclusive en el análisis con el no es eso, cómo hacer lugar al no es eso, sin rechazar la transferencia, cuando la demanda estructural es de hacer lugar al no es eso, que creo que algo así termina un poco la clase, esta de UPIR, donde está presentado este aforismo. En relación a lo que decías, Marta, de amo en ti algo más que ti, el objeto A, yo tomé toda la expresión de Lacan, la leí en la clase, por eso te mutilo. Bueno, lo podemos pensar en el análisis, ok, quiero una mirada, como yo decía, quiero un pedazo de goce, pero en la escena amorosa también, a ver, podríamos decir, quien se dice hombre, busca en quien se dice mujer, ¿y qué quiere? Su ser, no, quiere la teta, quiere el culo, no voy a ser grosera, porque la educación me lo impide, pero digo, un pedazo, quiero el A como causa, pero quiero el A como goce también. Nosotros vamos por la calle y un hombre nos dice, quiero tu ser, que no. Lo que nos llega del quiero en ti, algo más que ti, por eso te mutilo, y un tipo dice así, bueno, qué culo, qué sé yo, digo, me parece que a eso se refiere el te mutilo. El te mutilo es el A como tentador de goce y el A como causa de deseo también.
Y en relación al amor, me parece que lo estamos acá situando en sus tres dimensiones, porque cuando decimos darle el amor en su dimensión imaginaria es ese intento, ese ilusorio, esa ilusión fracasada de hacer de 2-1, felizmente fracasada, porque precisamente como no se puede hacer de 2-1, nos reencontramos con ese vacío que causa, con el no es eso. Y la vida continúa y ahí habrá otras posibilidades, otros efectos sujetos, porque el S1 se, digamos, produce en al compás de la pulsación del inconsciente, cada tiempo de apertura hay un efecto sujeto como trazo que desaliena. Pero digo, cuando hablamos del amor en su dimensión simbólica, amar es lo que no se tiene, es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Esto está habitado por la falta, esto incluye la falta. Y bueno, me parece también, lo último que quiero decir es que no hay relación sexual, que es el eje, el marco que se ha dado este año, el foro para trabajar. Creo que alude precisamente a que, no es eso, voy a decir, articulando con el aforismo propuesto para hoy. No hay relación sexual como lo real, no hay relación sexual porque la función fálica ubica una imposibilidad en la estructura. No hay relación sexual porque no es eso. Bueno, no. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Y Cristina. Bueno, otra vueltita sobre todas estas cuestiones, y hay que dar muchas más, me parece. Primero, la cuestión del yo y del tú. Bueno, me parece que si nos detenemos mucho en eso, digo, vale la pena siempre y cuando pongamos otra vez en el horizonte el no hay relación sexual que él marca como dirección de lectura, o sea, no existe la posibilidad del diálogo, ya que Clara trajo, no hay posibilidad del diálogo, el tú, si te amo, en realidad me amo, pero en realidad el tú es el tú eres y el tú he muerto, pues digo, no vamos a entrar en ese juego. Por ahí, pensando en la propuesta de Clara, iría al seminario 20, porque me parece que a lo mejor da cierta luz. Él dice que en realidad el diálogo platónico nos deja un legado, y es que no hay diálogo. Ahí no hay diálogo, son discursos, hay disparidad entre los discursos, hay discordia entre los discursos, y está, vuelvo a insistir, el discurso de Sócrates, que es el que marca diferencia. Por eso hay el amor anudado a cierta, podríamos decir, lo que llamamos signos de goce en el otro y posición deseante. Yo no puedo pensar estas tres dimensiones por separado. El amor imaginario por un lado y el amor real por el otro. Me parece que hace una estructura, me parece que hace aposiciones en relación a eso. Y lo mismo ocurre en relación al saber. Está la función imaginaria del saber de idealización, dice Lacan, el seminario del acto, ¿no? Función imaginaria de idealización del saber. Bueno, son las envolturas de la como cualquier otra. Pero me parece que hablar de amor al saber, si estamos hablando seminario 20, Sócrates o seminario 8, el amor al saber ahí ya implica no soy ni lo tengo. El amor al saber implica el anhelo de eso que no está en el campo del sujeto ni en el campo del otro. Por eso está anudado a la cuestión del deseo. Y por eso me parece que insiste tanto con el efecto sujeto, y que se trata de la discordia, pero de lo que se dirige de sujeto a sujeto, con toda la complejidad que significa decirlo así. No es precisamente un más allá de los objetos. Aunque esté vestido de diversos modos, ¿no? Yo lo pongo en serie, por eso que digo el amor como articulador de la metáfora, lo pongo en serie como cuando Lacan dice, no hay lenguaje del ser, aunque se lo suponga. Entonces, una cosa es la suposición de sujeto supuesto al saber, que sostiene en el inicio la posición del analista como ese lugar al cual se le demanda, desde el analizante.
Pero desde el lugar del analista no hay sujeto supuesto al saber. En todo caso, habrá amor al saber como eso que apunta aún más allá. Bueno, desde el seminario 8, por supuesto en los últimos, otra vez insistiendo, no hay diálogo, se trata de algo del orden de la terceridad, eso está instituido como tal. Entonces, otra vez, ¿no? Se trata de esto como el vacío, como corazón en el amor al saber, que es lo que causa precisamente esta dialéctica deseante. En principio estas cosas, yo insisto, ¿no? Que también Cristina Sáenz, vos planteabas el amar como un tercer tiempo. A mí me cuesta pensarlo así, porque me parece que precisamente el amar es condición, pero es condición, otra vez, si no hablamos de enamoramiento, sino de amor, ¿no? Es porque hay amor al saber, que hay este nudo entre oferta y rechazo. Se oferta una posición, sabiendo que no lo soy ni lo tengo, que es el que produce, en el mejor de los casos, algún efecto de sujeto. También propicia todas las posibilidades del engaño para sostener la comedia con todas sus modalidades. En el amor, como decían antes, a secas, creo que lo llamaron, o en el amor de transferencia. Pero me cuesta pensarlo como cuestiones separadas. Me resulta mejor pensarlo como una estructura que, siendo que está así jugada en el inicio, bueno, después las operaciones en relación a esto, porque los velos en relación a esto son múltiples. Me parece eso. No sé si te puedo contestar, Clara, porque no encuentro mucho la posibilidad de pensarlo como cuestiones antagónicas. Es decir, lo que vos decís, yo lo pienso más como una operación, digamos, ¿no? Pero que de ninguna manera, bueno, puedo pensarlo aún, no sé qué me pasará más adelante, ¿no? Como esto, ¿no? Efectivamente pensar el amor en estas dimensiones totalmente escindidas, o no sé cómo llamarlo, lo mismo que en relación al saber. Prefiero pensarlo hasta donde puedo como estructura. Bueno, hasta ahí. Bueno, como queda la manito tuya, Clara, última, no sé si dará tiempo para seguir el intercambio, pero decí lo que... Puedo decir, bueno, me parece que afortunadamente hay un malentendido. Afortunadamente hay un malentendido. Estaba refiriéndome a que cada cuerda del nudo, la consistencia es imaginaria. Y cada consistencia, ¿sí?, es la morada de un dicho. Con lo cual, para que haya efectos sujetos, sabemos que están anudados. O sea, imposible pensarlo como antagonismo, ni pensar, digamos, el amor solamente en el terreno imaginario. Pero sí poder hacer la distinción en las distintas dimensiones del uno que estuvieron mencionando. Eso, por un lado, para dejarlo indicado. En principio, no para aclarar el malentendido, sino para fertilizar el malentendido. El amor en los tres registros, yo tomo la propuesta de Cristina de Cristina Sáenz para poder leerlo en los agujeros del nudo y poder ver el efecto sujeto, pero sin desconocer, ¿sí?, que entre enunciado y enunciación se juegan estas dos dimensiones, la del yo y la del sujeto. Y que la ilusión en el amor, incluso para sostener la ilusión en el engaño, en el amor de transferencia, es absolutamente una condición estructural y no es antagónica, ¿no? Y que seguramente deben estar funcionando tiempos lógicos, también en los tiempos de instalación de la transferencia, en donde si bien el amor es estructural y es estructurante cuando lo consideramos en el nivel de la falta, llegar al seminario 24 para tomar en cuenta el amor como significación vacía, esto es lo que quería indicar como a dónde nos conducía el trabajo, de alguna manera, el trabajo del foro de hoy, ¿sí?, a pensar, tal vez, no como lo habías planteado vos, el amor, como lo dijiste, articulado como una metáfora,
sino el amor articulador de la metáfora, en tanto significación vacía. Era eso. Espero haber nutrido el malentendido y que continúe. Bueno, queda este Gracias, último muchas ciclo gracias. abierto. Nos despedimos ahora hasta el próximo encuentro, que es en agosto, del foro, por el receso de invierno. Gracias a los expositores. Gracias a todos, hasta la Gracias, próxima. gracias por la invitación. Gracias a todos.